Muy buenas, mis amados. Que el mismo Dios siga bendiciendo sus vidas rica y abundantemente. Son mis más sinceros deseos. Hoy Dios, por su infinita misericordia, tiene aquí la biografía para todos ustedes. Una entrevista biográfica del obispo Reinaldo Franco Aquino. Un hombre que realmente usado por Dios, como se llama esta plataforma. Él con nosotros. Bueno, mis saludos y felicitaciones, Pastor Polanco, y agradezco que podamos tener este tiempo. Amén. Obispo, ¿dónde usted nace? Yo nací en Vallaguana, la provincia de Monteplata. Amén. Yo soy una tercera generación de cristianos. Mis abuelos fue pastor por más de 60 años, luego mis padres. Y yo nazco entonces como tercera generación. Ya mis hijos son cuarta generación de cristianos. Gloria a Dios santo. Bueno. Dicen por ahí que nací cristiano. Yo no creo que nadie nace cristiano. Uno nace en un hogar cristiano. En el caso de él, nació en un hogar de pastores. Y eso todos lo sabemos, que al final de cuentas, nuestras generaciones, nuevas generaciones, serán nuestros relevos generacionales. Así es. Yo quiero saber algo. ¿Cómo fue su infancia y con quién? Pero déjeme decirle que yo me crié cuando yo tenía 1 año de edad. Mi papá y mi mamá tuvieron algún tipo de dificultad. Yo fui a criarme donde una tía. Esa tía, ella no tenía hijos, había tenido muchos abortos, 9 abortos. Y yo entonces fui el bebé de esa casa desde 1 año de edad. Con esa tía y su esposo, los cuales yo para mí lo asumí como mis padres. Y fue, de alguna manera fue parte del propósito de Dios. Yo me crié con de alguna manera muchas comodidades, porque no había, era el único niño, yo no era gente, tenían ciertas comodidades. Sin embargo, ahí sí había un ambiente de idolatría. Ambientes de idolatría, hechicería, sincretismo, toda esa mezcla religiosa. Y yo que vengo de familia cristiana, entonces me encuentro ahí. Chocante. Chocante, pero todo es propósito de Dios, porque cuando ya yo a los 16 años decido, el Señor me toca de que yo tengo que pactar con Él. Amén. Luego yo me convierto en un canal de bendición para que ellos salgan de la idolatría. Amén, gloria a Dios. Y ellos fueron salvados radicalmente. Gloria a Dios. Tocados por el poder del Espíritu Santo y vivieron una vida luego para dar testimonio. Es decir, que lo que parecía, lo que yo siempre digo, lo que parecía como llevar a este niño al foso de los leones, se convirtió en un proceso de transformación para esa familia, para muchos de ellos en el entorno también. Amén. Usted fue como ese José. Exactamente. Ese José de los 7 años de la vaca flaca y de la vaca gorda, que después fue de canal de bendición para su familia y también lo cercano a su familia. Hasta los 18 años, adolescencia, 18 años, ¿cómo fue su vida? ¿Algún hecho relevante que usted recuerde que le gustaría compartir con toda esa gente que lo está viendo? Y sus hijos, sus nietos, que verán esta entrevista y será de bendición y de edificación para ellos. Mira, a los 17 años de edad, por asunto de estudios, yo emigro a Santo Domingo. Los viejos me hicieron el arreglo con un familiar nuestro, un tío, hermano ya de mi mamá. Amén. Y entonces vengo a Santo Domingo. Y ahí comienzo a estudiar, a trabajar en unos negocios que él tenía. Y también se empezó a consolidar mi fe más sólidamente. Empecé a servir al Señor, a trabajar con jóvenes, a dar clases, a equiparme, a prepararme. Y esa etapa de mi vida fue muy interesante, porque fue como la transición del campo a la ciudad. Amén. El Espíritu Santo no me permitió perderme, descarriarme, meterme en las profundidades, sino que cuando lo intenté, una vez intenté entrar a una fiesta de Johnny Ventura en esa edad, y pagué mi boleta y todo lo que eso implicaba, y cuando llegué a la puerta que voy a entrar con una amiga, me empecé a temblar. Gloria a Dios. Y ella había entrado adelante y ya yo iba a entrar, y yo tuve que devolverme de la puerta y mandarme a correr. Gloria a Dios. Sí, una cosa tan impresionante, que Él me preserva y no me permitió ni entrar a una fiesta en ese tiempo. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que
en esos 18... Dios lo había cogido con un propósito. Un propósito. Había una marca, había un diseño que no lo pudo romper la idolatría donde me crié. Y ahora la apertura a la gran ciudad, con unos primos que cogíamos los carros de la familia y nos íbamos a correr, pero no pude pasar de ir al cine y cosas muy sanas, porque el Señor no me permitió definitivamente. Obispo, ¿cuáles son sus estudios realizados? Por la gracia del Señor, yo estudié como plataforma, carrera fundamental, licenciatura en comunicación social, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Va a tener que ayudarme a mí, entonces. Sí. Y luego hice posgrado en Relaciones Públicas en INTEC. Luego estudié ya en los aspectos ministeriales, licenciatura en Teología, maestría en Consejería en Terapia Familiar, Universidad de Minsk. Mentoría, Sí, que no se queda nunca. Estudié doctorado en Ministerio, Universidad de Manuel, California. Doctorado en Letras Modernas. Y justamente ahora estoy... ¿Existen letras modernas? Porque yo conozco lenguas modernas, no conocía letras modernas. Sí, no lo sabía. Sí. Bueno, uno cada día aprende más y más con gente como usted, Sí, que es usado por Dios. Entonces, es un doctorado que se le da mucho a la... que tiene que ver, es mismo de lenguas modernas, lo que pasa es que las universidades los nombran letras para la gente que escribimos y trabajamos en eso. Yo quisiera que usted, con un lujo de detalles, me diga cómo realmente usted llega a los pies de Cristo. Ya sí, usted llegó a los pies de Cristo, porque el proceso de que usted nace y a temprana edad tiene que ir con una tía, y esa tía era idólatra, practicaba, para que los que están viéndonos en este momento sepan que se habla de idolatría, habla de santería, hechicería, vudú, sincretismo religioso, que son las fiestas de paro. Entonces, en ese panorama, y después que te viene acá a la ciudad, donde hay tantas cosas como de desvirtuar uno o uno desviarse del camino, ¿cómo fue realmente ese gran encuentro con Dios? Cuando usted ya dijo... Yo recuerdo que mi mamá fue pastora muchos años, yo vivía con ella aquí en Santo Domingo ya, cuando vine. Ella me invitó a una campaña que ella tenía por ahí, por la Ciénega, un barrio de eso. Al lado del río Samo, por ahí. Sí, por ahí abajo. Y yo la acompañé como acompañándola. Amén. Y en esa noche, mientras ella predicó, yo de repente estoy así con los ojos cerrados y yo honestamente entré en un éxtasis. Y el éxtasis fue tan extraordinario que cuando yo me vine a dar cuenta, yo había pasado al frente, habían orado por mí y yo reaccioné dándome cuenta de que yo había hecho una profesión pública. Amén. A mis 17 años. Amén. 17 años específicamente. Y que yo había hecho una profesión pública. Cuando yo regreso para atrás al día siguiente al trabajo, me doy cuenta de que ya yo no tengo la misma actitud cuando las muchachitas venían a comprar, que como que me doy cuenta que tengo un temor adentro, sí, que tengo un santo temor. Entonces, ese fue mi encuentro. De ahí en adelante, a los 17 años, que han pasado 40 años después de eso. ¿Y usted tiene 57? Sí. Ay, pero Dios mío. Y yo nomás tengo 54 y parezco su abuelo. Mire, han pasado 40 años y yo no le puedo decir que he tenido una frialdad espiritual. ¿Nunca he estado tibio? No tibio, ni deseo de volver atrás, todo lo contrario. De esa edad, el Señor me fue empoderando en liderazgo, fui avanzando, me fui consolidando, como usted vio, los niveles de estudios. Amén. Y ya a los 21 años, ya el Señor me estaba llamando al ministerio pastoral. ¿A los 21? Gloria a Dios. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Usted puede decirnos algún hecho relevante? El proceso para llegar hasta donde usted está, llegar a ser obispo. Porque hay una escalera por recorrer, no es de que brincando, no somos chivos, somos ovejas. Y para no llegar donde usted está, hay que subir muchos escalones y esperar el tiempo de Dios para subir cada escalón. Mire, le voy a decir algo. Dios no escoge a los perfectos. Amén. Pero perfecciona a los escogidos. Aleluya. Lo va perfeccionando.
Yo tenía muchos complejos en mi juventud y adolescencia, muchos miedos. Y realmente, aunque yo había sido llamado por Dios, pero mi idea como humano era la carrera política. Yo cuando entro a la Universidad Autónoma, yo entré, número uno, a estudiar Derecho, pero el pastor mío en ese tiempo me amonestó y me dijo que esa carrera yo no debía estudiarla porque los abogados eran peligrosos. Gloria a Dios. Y entonces yo pasé a estudiar Comunicación Social. Sin embargo, en todo ese trayecto, Dios fue formándome, me fue preparando, fui teniendo proceso. Empecé entonces mis jornadas de ayuno, de oración, lectura bíblica. El estar en la universidad desafiaba mucho, porque en ese tiempo estaba muy de boga el materialismo dialéctico, todas las ideas de Marx, de Engels. Eso era lo que cubría la universidad. Entonces tú tenías que tener fundamento para dar respuesta. Y luego ingresé a trabajar por llamado de Dios con un ministerio juvenil que se llamaba Avivamiento Juvenil. Fue mi primera experiencia ministerial. Y hacíamos cruzadas, encuentros de jóvenes, ministrábamos los campamentos de jóvenes, 300, 400 jóvenes, eso era impresionante. Luego yo fui llamado, cuando fui llamado a ser pastor, que ya me avisaron, yo no quería. Yo incluso a la compañía donde yo trabajaba le dije que me mandaran para el interior y era corriéndole al obispo que me había dicho que yo iba a pastorear. ¿A lo Atilio Jonás? Sí. Y el Señor pues se impuso, usó un niño que hoy también es pastor, pero era más joven que yo. Y ese niño estaba un día ministrando y me dijo, ese joven que está ahí, póngase de pie. Bueno, yo me puse de pie. El pastor Jesús Leonel. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie y dentro de un mes usted será pastor, no corra. Gloria a Dios, aleluya, santo. Así que yo, pues, Ahí vino, ya llegó la confrontación de Dios directamente. Sí, entonces yo ahí me estuve tranquilo, entendí que digo, este niño no sabe nada de eso, un muchachito como 7, 8, como 8 años. Por eso que de vez en cuando a nuestras iglesias debemos invitar a alguien para que predique, aunque haya mucho dentro de la iglesia. Porque cuando alguien dentro de la iglesia dice algo de usted, o de mí, o de un hermano de un hermano, creen que es un chisme porque ellos saben los procesos que uno está viviendo. Pero si viene alguien de fuera que no sabe nada, dice, bueno, eso viene de parte de Dios. Pues mire, eso me confrontó y entonces cuando el obispo me dijo que venía a pastorear, pues déjeme decirle, me trasladó a este sector. La iglesia tenía 7 personas. ¿Aquí mismo? No, no era aquí, en esta misma calle, por cierto. Tenía 7 personas y yo empecé, de esas 7 se fueron 3 personas se fueron de las 7 y me quedaron 4. Aleluya. Las 3 que se fueron fue porque yo era demasiado joven para ser pastor de ellos. Y comenzamos, el obispo me dijo, mira, tú vas a estar en esa iglesia hasta que llegue la convención, porque en la convención pensamos cerrar ese grupo, que da muchos problemas y pagando local y sin muchos resultados, pero para que vaya teniendo experiencia. Si no me trajeron aquí con el objetivo, en la mentalidad de quien me trajo, de que esto prosperara. Pues déjeme decirle, pero Dios tenía otro propósito. Dios tenía otro propósito, Dios me había marcado, ya Dios me había hablado. Cuando vino a llegar la fecha que el obispo me había dicho, de esos 3, ya éramos 14. Y me llamaron a la junta, de los comités ejecutivos, para ya hacerme obrero oficial, pero para ver también, estoy hablando de 1987, para ver también qué había pasado. Cuando yo llego a la lista de los hermanos, yo se sorprende, dice, no, pues espérate que hay otro chance, porque aquí parece que quiere pasar algo. Al año siguiente éramos 25, al otro año éramos 58. El asunto fue que eso se empezó a multiplicar. La iglesia empezó a crecer. Luego yo empecé a ejercer evangelismo hasta llegar no solamente a la iglesia que somos hoy. La iglesia empezó a pasar los 300, los 400, los 500 y empezó a explotar el crecimiento. Pero luego algo fue pasando. Y es que nosotros empezamos a levantar otras iglesias, a grado tal que nosotros tenemos 35 congregaciones
que hemos levantado Hija de este ministerio. Gloria a Dios santo. La gloria sea Eso es lo que llama un hombre usado por Dios. la gloria. Por eso Para él. Dios permitió en su infinita misericordia que usted tuviera esta entrevista, porque ese canal, esa plataforma se llama usado por Dios, y aquí solamente se entrevistan a gente que realmente se han usado por Dios, no gente que anda con vanagloria, con egocentrismo, con narcisismo, que regularmente lo que quieren que le den coba, que parece más político que lo que están por ahí afuera malísimo. Pero como él es un hombre usado por Dios, por eso Dios permitió que esta biografía, esta entrevista biográfica, usted la tenga para que conozca a un hombre realmente usado por Dios. Pues debe decirle, Pastor Polanco, que las cosas siguieron fluyendo. Yo llegué a ser el secretario del concilio. Primero, líder nacional de jóvenes. Fui el pastor de la juventud de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Luego llegué a ser el secretario, y en un momento muy difícil para nuestra organización, cuando el obispo nuestro migra a los Estados Unidos, el doctor Wilson Pérez Escalante, yo tengo, en una elección me eligen a mí como obispo. Gloria a Dios. Ya yo tengo más de 20 años en el obispado, y no ha sido impuesto. Si nosotros tenemos elecciones libres cada 2 años, ahora cada 3, y Dios ha sido quien nos ha mantenido ahí. Amén. Pues déjeme decirle que desde el obispado fue la plataforma que Dios usó, estando yo en Perú. Amén. Dios habló a través de un profeta que cuando yo regresara al país yo iba a tener una posición muy relevante en el país. Y yo pensé que era una posición política, porque ese ídolo todavía estaba por ahí. Y fue que cuando yo llegué, el presidente de CORUE en ese tiempo, nuestro hermano Manuel Silverio Bello, me dijo: yo no voy a correr, pero quiero que usted corra a la presidencia. Yo no tenía muchas posibilidades, pero yo era un líder joven desde el punto de vista humano. Había otros líderes más formados, más acabados, con mucho más experiencia, y era la institución más prestigiosa que unía a las iglesias evangélicas del país. Amén. Pues mire, de una manera impresionante mandé mi carta a inscribirme como candidato, y en la asamblea, para una segunda vuelta, ya yo estaba electo como presidente. Gloria a Dios santo. Y ahí duré 8 años. Consecutivo. 8 años consecutivos. 4 periodos. Sí, 4 periodos, donde el Señor lo que me habló en Perú era que yo iba a ser parte de una transición para la iglesia. Ahí empezamos a establecer las cumbres de pastores, fuimos anfitrión de grandes ministerios: Benny Hinn, Cass Brunner, David Wilkerson, Mike Morrow, Claudio Freyson, Carlos Anacondia. Entonces hubo un avivamiento en esa temporada también en los medios de comunicación. La iglesia empezó a tener relevancia, participaron en los espacios de diálogo, de debates, diálogo nacional, la Junta de Asesores, los notables de la Junta Central Electoral, el Consejo Económico Social, todos esos espacios el Señor empezó a abrirnos en el Consejo Nacional de Educación, y en todos esos espacios empezamos a tener representación. Y realmente para mí fue un tiempo en que Dios me permitiera hacer ese trabajo sin yo tener los recursos, ni siquiera la capacidad y la formación, y Dios sellar eso con su éxito. Yo entiendo que toda la gloria es para Él, porque ahí yo no puse nada. Gloria a Dios. Yo lo que estaba era con mucho miedo, y Dios nos ofreció mucho respaldo, mucho respaldo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos hijos tiene usted, Reinaldo? Yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor se llama Daniel, es pastor, es un empresario. ¿En qué área? Él trabaja en la parte de asesoría de empresas y coaching, y tiene una empresa llamada Pásolo, y le da servicio a muchas empresas. Entonces se mueve en esa área, y es pastor también. Mi segundo hijo se llama Miguel, él se formó en el área de la publicidad, publicista, y también es músico de diferentes instrumentos. Mi tercera hija es Cheniel. Esa se fue por el área de la educación, la psicología, y también estuvo trabajando mucho en la iglesia en la parte de las artes, la danza, maestra. Todos de alguna manera están marcados en el ministerio y están comprometidos con el reino de Dios. Gloria a Dios. Y ya me han dado 2 nietos, un varón y una hembra, y otra nieta Qué bien. que ya viene de camino. Aleluya. Es una victoria.
En el ministerio hay procesos. Hemos vivido procesos muy difíciles, en algunos momentos procesos de salud, en algunos momentos procesos de crisis interna en los ministerios que hemos estado. Hemos llorado, hemos sufrido. Cuando tú eres, te quedas con el desgarro del dolor, de la traición. Pero yo soy de los que digo que hay más bendición y que aún los procesos que tú vives son procesos para, no por causa de la gente, sino por causa de mí, para transformarme a mí. Porque transforman nuestro carácter, nos hacen tener un corazón perdonador, vivir una vida de cara al sol, con la transparencia, con la seriedad de servirle a Dios y cada día reconociendo. Yo, una de las áreas donde Dios me ha movido en los últimos años, las áreas de milagros. Si usted va aquí a la iglesia, usted va a ver un mural que se llama Testigo de Milagros. Y es la gente que está testificando sanidad, cáncer, columna vertebral, los riñones, la vista, los oídos. ¿Cómo han sido restaurados? Paralíticos que caminan. Y eso ha ido pasando en las naciones. Sin embargo, yo, pastor, vuelvo y le digo, cada vez que yo veo un milagro y veo un movimiento sobrenatural, yo digo, wow, la gloria de Dios es tremendo, porque yo ahí no puse nada. Amén. Todo lo puso Él. Yo solamente, y ustedes que nos están mirando, somos instrumentos que debemos tratar de dignificar el llamado que tenemos. Amén. Usted decía que cuando usted es procesado, usted siente que eso es para moldear el carácter. Y yo voy a profundizar un poquito más. Creo que cuando Dios permite los procesos, incluyendo, si uno se recuerda, en los tiempos de Moisés en el Éxodo, dice que Dios endureció el corazón del faraón. O sea, que él tenía un propósito con lo que pasó ahí. Sí. O sea, que cuando nosotros los cristianos somos procesados, yo entiendo que lo que estamos haciendo es pasando un examen. Si pasamos ese examen, Dios nos sube de nivel. Si no, entonces nos deja, como diría el Salmo 40, los 3 primeros versículos, te deja ya en el pozo de la desesperación de los cenagosos. Pero como usted ha pasado todo ese proceso, dice entonces el mismo Salmo 40, dice ahí que luego puso cántico en mi boca alabanza a nuestro Dios. Dice que lo hizo sacar del pozo de la desesperación de los cenagosos. Y dice que enderezó sus pasos y puso luego cántico en mi boca alabanza a nuestro Dios. Y que verán esto muchos, confiarán y temerán en Jehová. Y por eso es que su ministerio ha ido creciendo. Porque usted ha sido procesado, ha sido examinado por el mismo Dios. Pero usted ha pasado con el 100, o por lo menos con el 99, cada proceso que Dios le ha permitido. La gloria de Dios. Actualmente, ¿cuál es el proyecto como iglesia, como concilio, como obispo, están ejecutando? Nosotros estamos en este momento, tenemos una prioridad a nivel institucional, y es que comenzamos el año pasado la plantación de 16 iglesias nuevas, y estamos trabajando en esa plantación. Estamos en algunos casos ya muy adelantados, en unos casos ya hay iglesias establecidas dentro de ese proyecto, hay iglesias ya con su local propio, y a nivel institucional esa es una de las prioridades. La otra prioridad es la formación de recursos espirituales, recursos para el ministerio, con la formación de pastores, formación de obreros a través de nuestro centro de formación, el Instituto Bíblico Internacional, y también como rector de la universidad, nuestro pacto internacional. Ya tenemos 12 años siendo rector aquí, y también a través de la universidad estamos formando obreros, estamos capacitando, estamos formando un líder con una mentalidad expansiva, un líder con una visión de reino, un líder que pueda entender, gloria a Dios, que en definitiva cuando Dios nos llama, Él siempre nos va a respaldar, que junto con el llamado viene el respaldo, viene la provisión, viene la visión. Estamos muy envueltos en eso. A nivel de iglesia local, nosotros comenzamos aquí este proyecto hace 9 años, esta iglesia aquí, y el Señor nos ha ido respaldando, nos ha provisto para comprar estas 2 propiedades. ¿Vecinas? Sí, entonces hay parqueo local, estamos envueltos en adquirir ahora esta tercera. Gloria a Dios. Y realmente ahí tengo yo que reconocer que otra vez es la misericordia de Dios, porque cuando usted habla de comprar propiedades millonarias, y en esta área, sobrepasando los
20 y pico de millones de pesos. Tú te das cuenta que Dios es quien lo hace. Amén, gloria a Dios. Y luego ya finalmente va a ser, después que alquilamos todos los terrenos, va a ser la construcción del templo. La visión que tenemos con el favor de Dios, con la vida, la salud y el respaldo divino. Es un templo que va a poder alojar 1.500 personas, porque nosotros debemos preparar los graneros para la cosecha. Amén. Mire, usted me decía que están levantando 16 nuevas obras, o sea, nuevas iglesias. Y yo como pastor, como que me salió una pregunta que ni siquiera la hago, no es lo que le había hecho. Y es cómo ustedes apoyan para ese levantamiento de nuevas obras, porque podría ser que alguien esté por ahí que tenga un llamado y tal vez se sienta tímido porque no se siente tal vez con los recursos, tal vez tenga las herramientas, los dones, los talentos, las capacidades, pero tal vez no tenga los recursos ni el espacio y no se sabe tal vez si quiere tocar su puerta. ¿De qué forma ustedes están respaldando esa parte? Nosotros lo que estamos haciendo, hicimos un acuerdo con la red mundial de multiplicación de iglesias. Esa red, ellos, por cierto, aquí tenía yo en el escritorio el material, ellos vienen y nos capacitan a los aspirantes. Le dan unos módulos, 4 módulos, cada módulo dura alrededor de 3 meses, hay un año de estudio, pero solamente en la plantación. Y luego las personas que son formados comienzan con una célula. Comienzan con una célula porque se les enseña cómo manejar los grupos pequeños, cómo multiplicarlos. Cuando tienen ya una determinada cantidad, 3 o 4 de esos grupos, entonces se piensa en un local. En un campo blanco. En un local alquilado. Nosotros por lo regular lo apoyamos ya con el pago de ese local. Y porque ya él tiene un grupo que lo que sí le decimos, si lo podemos apoyar hasta por un año, pero al año revisamos, cuestión de que la misma iglesia vaya asumiendo el compromiso para eso. Que sea autosostenible o autosustentable. Para tomar esos recursos y entonces poder apoyar a otros. Ese es más o menos el mecanismo que estamos usando y a veces aparecen milagros de camino. Sí. Gente que dona terrenos, gente que dona locales, personas que dicen que Dios lo toca. Que yo voy a patrocinar una de esas iglesias y también lo recibimos. Proyectos en carpeta que usted tiene, son de esos proyectos que usted dice, bueno, yo estoy muy ocupado ahora, tengo muchos compromisos en el ministerio y esto no puedo ejecutarlo ahora, pero ya yo estoy anotando, lo tengo por ahí para cuando tengo un tiempecito ejecutarlo. ¿Cuál proyecto tiene usted en carpeta? Yo tengo varios proyectos. ¿Cómo cuáles? Carpeta, independientemente del templo, tengo por ejemplo, yo he tenido siempre un sueño de abrir un lugar, un centro de formación y capacitación. Y ya tenemos el terreno y ya estamos comenzando en Vallaguana. Es para darle servicio a la comunidad, de hospital, escuela, atención a los niños, las mujeres, escuela para aprender a coser, arte, informática, inglés. Es una escuela de capacitación y también algo de servicio comunitario. De servicio comunitario, así mismo se llama el Centro de Desarrollo de Servicio Comunitario. Y desde ahí, pues nosotros pensamos hacer un aporte, incluso hay instrucciones para prevenir embarazo de adolescentes con las jóvenes. Ese es uno de mis proyectos. Amén. Miren, ustedes que me están viendo, por si Cristo me manda a buscar antes a mí, en el tercer nivel de nuestra iglesia, como ese terreno todavía está a nombre mío y lo conseguí mucho tiempo antes de yo ser pastor y Dios permitió que eso yo lo tuviera para su honra y su gloria. En el tercer nivel, cuando ustedes avancen, podemos poner un centro comunitario allá también. Eso sí, porque esa es mi vida, la comunidad. A mí me gusta la comunidad. Yo me siento mejor cuando llevo un medicamento, una silla de ruedas, un andador, un aliciente a una gente que necesita, mejor que cuando yo recibo millones de euros, de dólares, que nunca lo he recibido, pero si lo recibiera, veo que si yo tengo $1.000 millones o 10.000 millones de dólares, me voy a comer la misma comida, me voy a poner la misma ropa, entonces, o sea que vanidad de vanidad, dijo Salomón. Así es. En otros proyectos, por ejemplo... O sea, eso que yo le dije a usted es para que las generaciones que me sucedan, o sea, mi relevo generacional, si
lo digo públicamente para que después sepan que yo hice un compromiso aquí para en el futuro, si él va y toca la puerta y allá yo pasé a la presencia del Señor, ya saben que en el tercer nivel va a un centro comunitario de allá de la iglesia. Y como ese terreno todavía está a nombre mío y fui yo que lo compré, y los hijos me tienen que saber que eso es un compromiso para el futuro. Un centro comunitario, porque yo me gustaría que después que yo parta de esta tierra, dejar un legado comunitario, un legado generacional, para que ustedes, los que vienen detrás, también sigan trabajando por y para la obra de Dios. Y trabajar por la obra de Dios es amar al prójimo como nosotros mismos, como dijo el mismo Cristo Jesús. Le cambio casi toda la pregunta y le llego a una parte que es un poquito chocante, y es algo que, una preguntita que cuando se la pregunto yo sé que se queda pensando, todo el mundo se queda pensando. ¿De qué usted se arrepiente en su vida? Bueno, es una pregunta muy importante. Muy importante. Bueno, de una de las cosas que yo pudiera arrepentirme es que no tuve la parte inicial, no tuve la revelación, tuve mucho tiempo peleando con el ídolo de la política. Y desde ese punto de vista vinieron las ofertas para candidaturas, para funciones, hasta no hace poco todavía para posiciones. Pero luego yo tomé una determinación. Gloria a Dios. En el caso particular mío, yo no juzgo a nadie porque Dios trata con cada uno de manera distinta. Pero yo tomé una determinación, la misma que dijo Spurgeon: si fuiste llamado a ser predicador, no te relajes a ser rey. Gloria a Dios. Entonces, ese tiempo tal vez yo perdí, pude haber avanzado mucho más, pero estaba enfocado. Tenía ese político dentro. Sí, lo tenía como un ídolo. Sí. Y siempre me salía, de vez en cuando daba sus señales. Sí. Y el mismo hombre aquel que no me gusta estarlo mencionando, porque hay muchos predicadores que lo mencionan demasiado. Si hacen una prédica y dan 3,000 palabras, fácilmente 1,000 mencionándolo a él, dándole como la gloria a él, como que él es dueño de nosotros y no dueño de nosotros, de Dios. Él mismo tentó a Cristo Jesús después de aquellos 40 días de ayuno de Cristo. Él lo tentó. Y usted y yo tenemos esas tentaciones dentro de algo que queremos, que sabemos que tal vez no es de Dios, pero siempre como que quiere salir con esa tentación, y es Él que lo quiere tentar. Y lo voy a decir, porque no lo hemos mencionado, podemos mencionar una vez. El mismo diablo te va a tentar a ti en algún momento, para que tú hagas cosas y te desenfoque de lo que es la obra de Dios, trabajar para Dios, para su honra y su gloria. Oye, no te dejes desenfocar. Siempre mantente enfocado en Dios. Porque si tú vas a la Biblia, a Mateo 6, el versículo 33 te dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No busques ningún político, porque tú sabes, hermanito, que lo más grande que tú puedes hacer en esta tierra es trabajar por y para la obra de Dios. Ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien te creó a ti, a mí, los cielos y la tierra. Y tú eres coheredero de Cristo del trono. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando aquí en esta tierra, hermanito? Busca la presencia de Dios, la dirección de Dios, y lo demás será añadido, como dice Mateo 6, el versículo 33. ¿Qué cosa usted no ha podido hacer todavía? Que usted dice: bueno, yo quiero hacer tal cosa, pero no he podido hacerla. Que tal vez tengo un esfuerzo por hacerla. Vamos a decirlo para la obra de Dios, pero en el campo secular no, ya eso es pasado pecaminoso. Mira, yo tengo un sueño que tiene que ver con la creación de un centro apostólico. Cuando hablo de centro apostólico, lo que quiero hablar es de un lugar donde todos los ministerios tengan espacio, donde formemos maestros, formemos pastores, formemos gente que pueda fluir en lo profético, formemos personas para las artes proféticas, para los muchachos, formemos personas en los diferentes aspectos, no una universidad como tal, porque es un centro que la gente pueda venir, que pastores puedan tener un espacio. Usted es un pastor y tiene una situación, puede venir a restaurarse. No importa el concilio. No importa la denominación. Eso es de Dios. Quiere descansar, venga. Quiere tú una situación, necesitas restauración, venga. Pastor envejeció, tiene situación, no tiene familia, venga. Gloria a Dios. Ese refugio para todos.
Yo tengo eso, yo digo, eso sería que incluso tenga sus médicos ahí para la parte humana. Eso sería como una clínica para aquellos que la necesitamos. Sí, pero diferentes aspectos. Sí, en diferentes áreas desde la capacitación. Uh-huh. Yo no sé, pero esta entrevista va a ser como algo como histórico y esto yo no sé, pero las nuevas generaciones, yo voy a seguir haciendo compromisos personalmente. Todavía no he hecho el primer compromiso en otro lado y sin embargo ahora estoy haciendo compromiso. Cuando te vayas a arrancar con eso, cuente con nuestro humilde apoyo en la área que podamos, uh-huh, espiritual y hasta humana, para darle apoyo en esa parte. Yo creo que ese sueño se va a convertir en realidad. Amén. Eso es de Dios, eso es de Dios. Ahora esta pregunta si es bonita. ¿Cómo a usted le gustaría que nosotros lo recordemos? Bueno, tal vez yo me iré primero, su nieto y sus hijos. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden las nuevas generaciones, sus relevos generacionales? ¿Cómo usted le gustaría que lo recuerden? Mire, yo quiero dejar un legado, un legado de fe, de que es un hombre de fe, un hombre de integridad y un hombre apasionado por la presencia de Dios. Un hombre con el don de la paternidad, no solamente la paternidad biológica, sino la paternidad del cuidado. Amén, gloria a Dios. Porque si algo necesita este mundo hoy, es justamente hombres y mujeres con ese corazón paternal, que puedan abrazar, que puedan acurrucar, que puedan proteger. Entonces, mis nietos, mis nietas, mis generaciones, mis hijos biológicos y espirituales, me gustaría dejarles ese legado. La gloria de Dios. Y que eso diga, y ahí yace un hombre apasionado por Dios. Amén. Alguien que conoció a Dios no de oído, sino que lo experimentó a Dios. Dijo un muchachito de nosotros en la Biblia, de oído te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Usted dijo ahorita, como a la mitad de la entrevista, que usted ha sido procesado. Me gustaría que usted me diga cómo ha sido procesado. De muchas maneras. He sido procesado en lo físico, tiene que ver procesos de salud, que yo justamente anoche hablaba de que hay que diferenciar entre la opresión y el proceso. Amén. Hay opresiones que Dios la utiliza para Él manifestarse y para Él purificar, pero yo he sido procesado en un par de ocasiones a través de la salud. He sido procesado en el campo ministerial, cuando tú eres abandonado, traicionado por gente a lo que tú te entregaste, a lo que tú le diste todo, y tú luego ves que esa persona no escatima esfuerzo en tratar de hundirte, de hacerte daño, de inventar cosas, con calumnia, con mentira, con engaño. Entonces esos son de los procesos más fuertes. Duele. Eso duele mucho. He sido procesado en el área de depender de Dios. Amén. Cuando tú tienes, por ejemplo, compromisos muy serios y humanamente, yo recuerdo una ocasión yo tenía que pagar 10 millones y no tenía ni un millón. Y la fecha estaba a ley de días. Para serle específico, faltaban 5 días. Y eso implicaba vergüenza, pérdida de fondos que estaban ahí. Y era un proceso. Y de repente tú ves que ¡pam! Dios entra en el escenario, te mandan a llamar y alguien te dice, me estuve soñando con usted, ¿tiene algún problema? Alguien que puede resolver el problema, humanamente. Y digo, sí, ahí tengo que pagar esto y no lo tengo. Y esa persona te dice, no lo tengo, no lo tenía. Javier Paulino me dice que tenía para iniciar la tienda que ella le entró en aquellos tiempos. Él fue y apartó un local, le dijo déjeme el local, pero él no tenía los depósitos que eran 20,000 pesos en ese tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de los años 80 por ahí. Y dice él que él no tenía dinero y lo llamó, dijo un amigo, mira, yo tengo aquí 20,000 pesos, si tú lo estás necesitando, ven a buscarlo. Dice, yo estaba orando ahora mismo por eso. Sí, porque Dios, que Dios manda, Dios respalda. Yo doy un testimonio, por ejemplo, cuando yo compré mi primera casa, el Señor me habló.
mudándote, que vive alquilado, es una batalla y múdate, ¿para qué? Y yo le dije, Señor, mira, esta es la última, yo no alquilo más ya. Y el Señor le habló a una hermana, le dijo, pastor, lo vi que usted se está mudando a una casa con estas características. Y yo, otra amiga de Santiago me dice también, lo vi que usted se estaba mudando y unos militares lo estaban ayudando. Le dije a mi esposo que Dios lo va a entregar a la casa, vamos a buscarla, y salí a buscarla. Ahora, pregúnteme cuánto yo tenía en la cuenta. ¿Cuánto? 40 pesos. Y salimos a buscarla y vimos muchísimas esas. No, pero mira, los 40 pesos en ese tiempo le daban, pero para llegar donde estaba la casa, Sí. no para regresar. Y yo andaba montado en el vehículo, gracias a Dios tenía gasolina, y llegamos a la casa donde todavía vivimos hoy. Gloria a Dios santo. Aquí mismo cerca. Llegamos a la casa y digo, esta es la casa. Y voy donde el dueño, el vendedor me llama, y digo al dueño, póngase en precio, yo quiero el negocio para rápido, yo quiero hacerlo. Y él me dijo, no, yo me voy de viaje, voy a estar 45 días fuera, denme un cheque. Y yo no lo voy a cambiar, lo dejo ahí. Y cuando vengamos hacemos el negocio, y le quitamos el letrero, y usted puede ir. Confió. Y así mismo le hice el cheque, no tenía fondo, pues él no me dijo que tuviera fondo, y él se fue de viaje. Y yo dije, 45 días, demasiado tiempo para Dios proveer este dinero. ¿Cuánto era? En ese tiempo eran menos de 3 millones, cerca de 3. Y usted tenía 40 pesos. Tenía 40. Pues déjeme decirle, cuando el hombre vino, su dinero estaba en su cuenta, porque me había dejado un número de cuenta, el dinero ya estaba en su cuenta. Y le dio el cheque y te lo rompió. Rompimos cheque. Fue un acto tan tremendo, en su cuenta, sin contrato, sin nada, porque nos conocíamos. Amén. Nos conocíamos. Y ahí estamos. Esa fue la primera vez. Vehículo, yo tenía vehículos viejos, desbaratados, que tiraban unos tiros, que carrito ya, y un día yo dije, este carrito parece que es un demonio para matarme a mí. Y así mismo un día dije, ya no me monto más en ese carro, lo paré ahí, le dije a un cuñado mío, llévatelo. Y a los 15 días vino una persona, me dijo, ay, acompáñeme a Santiago. Un empresario, yo pensé que era para un negocio, eso que él hacía, pues me llevó a un show y me dijo, coge lo que usted quiera ahí. Gloria a Dios santo. Ya, 0 kilómetros. yo creo que con lo que hemos hablado, Ay. sería la mejor entrevista biográfica, inclusive con compromiso que yo he hecho ya públicamente para el futuro. Inclusive después de que yo parta de esta tierra, si yo me mando a buscar primero que a usted. No vamos a hablar mucho aquí, porque Bueno, estamos, el que sabe Dios. por causa de la asignación. Antes de la última pregunta que le voy a hacer, déjeme decirle algo sobre lo que usted dijo ahorita de los procesos y de las traiciones. Cristo fue el más traicionado. Cristo tuvo el Judas más Judas. Y ¿quién era él? Él era su tesorero. Y él lo traicionó, lo vendió por 30 monedas. Por 30 monedas. Y si a Cristo, que fue el más santo y más puro de toda la humanidad, lo traicionaron, nosotros, ¿qué somos nosotros? Eso va a suceder siempre, siempre dentro del trigo va a haber cizaña. Siempre, y usted sabe bíblicamente lo que Dios nos dice sobre ese tema. Entonces siempre va a haber cizaña. Por eso nosotros no tenemos que sentirnos mal porque aparezcan Judas dentro de la gente que uno ayuda. Solamente uno tiene que orar por ellos para ver si Dios en algún momento los perdona y ellos recapacitan. Dice que por cada 12 hay un Judas. Sí. Eran 12 discípulos y nada más eran 11 porque había un Judas. Entonces yo soy de lo que creo que, inclusive cuando un Judas de eso se va, analice esto, usted que tiene más conocimiento de estos temas que yo, pues yo no me tengo 6 años en el pastorado. O sea, yo soy un niño, aunque soy más viejo que usted físicamente. Cada vez que aparece un Judas y Dios saca un Judas, eso viene siendo como cuando usted tiene una hinchazón o algo, que usted tiene una infección. Desde que ese pus sale, y el cuerpo se restaura y sale más vigoroso. Cada vez que pasa, cada vez que usted es liberado, la iglesia es liberado de algo así, entonces viene el avivamiento y viene gente nueva, que es lo que Dios está preparando, pero Dios lo prepara con ese proceso para llevarlo al próximo nivel con otros hermanos que van a llegar a la iglesia. Eso es así. Cada vez que pasó eso, analícelo el pasado. Cada vez que le pasó eso, que alguien nos traicionó, llegaron gente que usted no le dio nada para que usted vea la mano de Dios obrando. Ellos se fueron usted dándole todo. Entonces viene Dios, le dice, mira,
ellos se fueron porque eso lo usó el mismo diablo. Pero ahora yo te estoy mandando esto para que sean ellos que te ayuden. Yes. Como ese empresario lo llamó para ese vehículo. Que usted no sabía nada y vino, lo llevó, coge el que tú quieras. Eso es para que uno dependa de Dios y no dependa de él. Yes, yes. Y para finalizar, esa es la pregunta que le voy a hacer más difícil, va a ser esta. Esta es la más difícil de todas. Wow. Una reflexión final para ellos que están ahí. Es el final. Para ellos. Para ellos llegar como donde usted está. Una reflexión para que ellos sean de parte de usted y de parte de Dios. Bueno, usted es usado por Dios para que usted sea ese canal, para esas personas que están ahí, llegar a donde usted está. Una reflexión para que ellos se orienten y puedan llegar a la altura de un siervo de Dios. Como usted. Mire, amado, de manera sencilla y humilde, debo reconocer que ha sido el favor de Dios. Usted tiene que contar con el favor divino, pero usted también, dentro de ese favor, tiene que hacer un pacto de vivir una vida comprometida con Dios, comprometida con su reino. Hay algo muy importante: cuando usted cree lo increíble, recibe lo imposible. Entonces hay que creer. La vida cristiana, la vida del llamado, la vida del ministerio es una vida de fe. Trate de ser íntegro, transparente, honesto, no albergar rencores en su corazón y vivir con puertas cerradas. Amén. Puertas cerradas al enemigo. Gloria a Dios. Para que podamos decir, como dijo Jesús: Satanás nada tiene en mí. Va a haber muchos obstáculos, va a haber mucha opresión, va a haber mucha persecución, pero más grande será el favor. Amén. Dice la Biblia que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Así que yo creo que todos ustedes que van a entrar en contacto con este tiempo usado por Dios, tienen la oportunidad de ser ese instrumento que Dios diseñó. No permita que la vida se vaya sin usted alcanzar su propósito y sin usted realizar su asignación. Usted nació para mucho más de lo que estás haciendo y hoy es el primer día de tu existencia, lo que significa que si no lo había comenzado, puede comenzar. Amén. Gloria Dios a le Dios. bendiga, Dios le guarde y siempre para servirle y mantengan la conexión Gloria a Dios. con este glorioso medio. Muchas bendiciones. Mis amados hermanos, realmente esta es una entrevista de un hombre realmente usado por Dios. Un hombre que es un testimonio viviente para que tú te enfoques en los caminos de Dios, para que tú asumas ese plan, ese propósito de Dios, ese ministerio que Dios ha puesto sobre tus manos, sobre tus hombros, para que tú lo lleves bien puerto. No tú, sino que Dios te quiere usar a ti. Déjate usar de Dios como Reinaldo se ha dejado usar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios es bueno. Gloria a Dios.